Veo, doña Anaí, ¿cómo le va? Veo mucha gente de afuera, o sea, no alumnos de la universidad, lo cual me complace mucho que podamos ser de alguna manera útiles. Me presento primero simplemente por ser el anfitrión, pero después la protagonista principal ya se las voy a presentar. Soy Jorge Rosenblatt, el director de la licenciatura en Comercio Internacional. Gracias a todos por estar. Ahí veo que hay 100 personas que están conectadas. Evidentemente el tema es un tema atrapante. Así es que bueno, la Universidad de la Aconcagua les da a quienes no son alumnos, ni son egresados, ni son profesores, veo profesores también, la bienvenida y agradecerles que puedan, y agradecerles que participen de este encuentro, ¿sí? No conferencia, sino un encuentro en el que podamos aprender de alguien tan especializada. Quiero presentarles en forma ya un tanto más formal a quien va a dar la charla de hoy, a la magíster Dayana Gómez, un breve conocimiento de sus antecedentes. Es licenciada en Comercio Internacional, recibida en la Universidad Nacional de La Matanza, tiene un Master in Business Administration de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, es docente investigadora de la Universidad de La Matanza, como también docente del Instituto de Capacitación Aduanera, es coordinadora del área de comercio internacional de dicho instituto, es docente de la Universidad Católica Argentina y esta parte que es muy importante, digamos, es experta homologada en Incoterms 2020. Les pido que apaguen, por favor, el micrófono, que silencien los micrófonos, sobre todo cuando hable la profesora. Les decía, es experta homologada en Incoterms 2020, que es un tema que bueno, nos atrapa y que tanto con estos cambios de las 2010, 2020. Querida Dayana, te agradezco muchísimo, te doy ahora formalmente, estuvimos hablando recién con el licenciado Di Giuseppe, fuera o sea, entre nosotros, quiero darte la bienvenida formalmente, agradecerte por tu presencia, tu tiempo, tu disponibilidad. Seguro saldrá algo sumamente importante para quienes te vamos a escuchar. Y bueno, la idea es que vos des tu charla, tu conferencia, y luego hagamos todas las preguntas que querramos a la profesora Gómez. Dayana, muchísimas gracias. Te dejo con los alumnos, porque somos todos alumnos ahora. Muchas gracias, querida. Bueno, gracias, Jorge, Orlando, muchísimas gracias también por la oportunidad de poder exponer hoy. También agradecer, bueno, al Instituto de Capacitación Aduanera que me da la posibilidad también de poder hacer el vínculo con ustedes, una importante institución. Así que bueno, les agradezco también a todos los presentes que están acá, les doy la bienvenida también en nombre de la Universidad de la Aconcagua y del Instituto de Capacitación Aduanera. Así que bueno, yo por lo pronto voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Tengo una presentación armada para hoy, que bueno, es un poco el título, se ve bien ahí, ¿no? Vamos a poner, a ver en pantallita completa. Sí, se ve bien, Dayana.
Sí, quiero ponerla en pantalla completa. A ver. Bueno, no lo encuentro. Recién aparecía y ahora no lo puedo ver. A ver. Creo que no sé cómo ponerlo más grande. Ahí únicamente. Presente. Acá. Listo, ahí se puede ver. Bueno, la idea entonces de la charla de hoy es hablar de los Incoterms, pero desde un punto de vista un poquito más avanzado, ¿no? Si bien voy a hacer una breve introducción, va a ser muy breve. La idea es hablar un poquito de esto, ¿no? De los mitos y de las verdades. O sea, voy a presentar algunas ideas que están siempre circulando en el inconsciente colectivo de los alumnos de comercio internacional, de los profesionales de comercio internacional, y vamos a contrastarlo un poco con la realidad, o por lo menos con lo que dice la norma, ¿sí? Y también estar un poco hablando del contraste entre lo que fue el cambio de los Incoterms 2010 a los 2020, y un poco de lo que pasa también en la práctica, porque también vamos a estar hablando de que en la teoría a veces pasa una cosa, pero en la práctica pasa otra. Así que bueno, esa es un poco la idea o el espíritu de la charla de hoy. Entonces... Perdón, antes de que continúe, al profesor Rosenblatt, muchísimos chicos han quedado afuera porque la sala está llena y piden la posibilidad de que si puede ser grabada para después ser compartida. Antes de que empiece. Orlando, ¿la podés grabar? Está siendo grabada por el ICA, dado el tipo de formato que tienen ellos, así que luego podrá ser vista en diferido. Sí. Perfecto. Sí. Gracias. Tenemos un máximo de 100 por sesión. Claro. No sé si está reproduciéndose en Facebook Live, pero bueno, no, o en Instagram, la verdad que desconozco eso, pero si no, cualquier cosa queda grabada. Bueno, en principio entonces, ¿qué son estos Incoterms? International Commercial Terms, ¿sí? Eso es el acrónimo de los Incoterms, son los términos del comercio internacional. Fueron creados en el año 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, un organismo, ¿sí?, a nivel internacional que lo que siempre trató fue de uniformar las prácticas comerciales que se daban entre empresas que se encontraban en distintos estados. Esas reglas fueron evolucionando a lo largo del tiempo, fueron acompañando las distintas prácticas que se daban en cada uno de los momentos históricos, ¿sí? Por eso vamos a encontrar que, por ejemplo, las primeras versiones de los Incoterms no mencionaban en lo absoluto el transporte aéreo que se pone de lleno a lo que es la vida civil después de la Segunda Guerra Mundial, y vamos a ver que después de esos años ya hay Incoterms que los empiezan a contemplar. Un ejemplo, como para que tengan una idea cómo fueron evolucionando. La idea es que siempre vayan acompañando a las prácticas que se dan en el comercio internacional, o sea, que sean lo más, que uno pueda sacar el aprovechamiento más práctico que se pueda sobre esos términos, porque si en definitiva nos quedamos inmersos en lo que es la teoría y no evoluciona lo que es la práctica, es como que hay una falla. Y eso es lo que siempre trata de evitar la Cámara de Comercio Internacional con todas las publicaciones que hace, no solo Incoterms, sino también, por ejemplo, brochures que versan sobre los medios de pago y demás. Entonces, el concepto de los Incoterms, o para qué se crean el espíritu, es para uniformar las prácticas comerciales que se dan en la compraventa internacional. Perdón, Dayana. Sí. Discúlpame, no sé si estás queriendo compartir pantalla. Si estás queriendo compartir pantalla, no se ve. Está compartida, a ver. No se ve, querida. Por eso porque a lo mejor veo que estás viendo... Voy a hacer una cosa, voy a apagar mi cámara porque puede ser que me esté jugando una mala pasada el ancho de banda, y ahí vuelvo. ¿Ahí está compartiendo? No. ¿Lo pusiste en presentar ahora? Ahí va de nuevo. Perdón, Al principio se veía. Puede ser que cuando salí... Ahí está. Listo. Perdón.
Ahí No, estamos. discúlpame que te haya interrumpido. No, por favor, menos mal, porque si no es como que estaba hablando y veían mi cara, nada más. Está bien, está bien. Ahí estamos. Entonces, está... Perfecto, listo. Gracias. Bueno, entonces, son términos que se utilizan para, de alguna manera, uniformar las prácticas comerciales de la compraventa internacional. Esa compraventa internacional tiene que ver cuando, de alguna manera, las partes se encuentran en estados distintos. Actualmente estamos utilizando la versión 2020, ¿sí? Que es la vigente, y esa versión contempla 11 términos. Entonces, conceptualmente, además de uniformar, cuando yo digo, bueno, los Incoterms uniforman las prácticas comerciales que se dan en la compraventa internacional. Estoy diciendo como mucho y no estoy diciendo a ver, por otro lado, es como que tampoco estoy diciendo nada. Entonces, para entender ese concepto, a ver, ¿qué son las prácticas comerciales? Bueno, los Incoterms se ocupan dentro de esas prácticas comerciales de dos temas puntualmente. El primero tiene que ver con la transmisión de riesgos, o sea, cómo el exportador, vendedor y cómo el comprador, importador, se van a distribuir esos riesgos o en qué punto uno se lo transmite al otro, ¿sí? Un tema súper trascendente a la hora de entender qué obligaciones asume cada una de las partes. Esa transmisión de riesgos nosotros la vamos a ver plasmada en las normas que recorren todo lo que tiene que ver con los Incoterms, con el concepto de entrega. Cuando ustedes lean la palabra entrega en las distintas normas, vamos a estar hablando de la transmisión de los riesgos, ¿sí? O sea, en qué punto el exportador transmite los riesgos al importador. Eso por un lado. Y por el otro lado, el concepto de Incoterms también va a hablar de lo que es la distribución de costos, o sea, qué gastos asume el exportador que debe contratar y abonar y qué gastos asume el importador que va a tener que contratar y abonar. Una pequeña aclaración, y esto siempre se lo digo también a los alumnos y demás. Siempre que el exportador esté asumiendo un costo, siempre esos costos en definitiva se los va a transmitir al importador, o sea, los va a terminar pagando el importador. La diferencia cuando uno habla desde el punto de vista de los Incoterms de distribución de costos es que el exportador es el encargado de contratarlo, o sea, qué gastos contrata el exportador y qué gastos contrata el importador. En definitiva, siempre en la historia de la compraventa internacional, el que abona siempre, a través, no sé, de la factura comercial, es el importador, ¿sí? Entonces, sobre esos dos puntos es importantísimo entender cómo se van a ir distribuyendo los Incoterms en los distintos grupos que veamos. Y otro tema importante que siempre va a estar mencionado como regla general en cualquier Incoterms que estemos trabajando. El Incoterm por sí solito, o sea, los Incoterms que son 11 términos, ahora vamos a ver que se designan sí con 3 letras. El Incoterm por sí solito no nos dice nada, o sea, yo puedo decir CIF, pero no digo nada, o sea, no estoy transmitiendo información de ninguna práctica comercial. Para que ese Incoterm tenga validez dentro de esa operatoria que yo estoy tratando, trabajando, etcétera, tiene que venir acompañada de la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Bueno, la fórmula se compone del Incoterm elegido más la designación geográfica, ¿sí? Más la versión utilizada. Esos son los 3 elementos, que son los que ustedes ven acá, que forman la fórmula del Incoterm. El nombre del Incoterm, vuelvo a repetir, la designación geográfica, si es origen o destino, eso depende de cada uno de los grupos, y la versión del Incoterm que estoy usando. Ustedes me van a decir, bueno, pero la versión es redundante. No, no necesariamente, porque hay casos en donde el exportador e importador deciden utilizar versiones viejas de los Incoterms. ¿Es válido esto? Sí, es válido, pero siempre las partes tienen que identificar si, bueno, están usando la versión 2010, tienen que poner la versión 2010. ¿Por qué harían esto las partes?
justamente porque puede ser que esas partes, por la situación particular de la compraventa que están trabajando, se estén beneficiando de una característica muy, muy particular que en la nueva versión no se tiene en cuenta porque se dejó de utilizar o porque no era demasiado popular, entonces la sacaron para simplificar un poco más el entendimiento de las normas y demás, ¿sí? Entonces, si hay partes que dicen, no, mira, a nosotros nos conviene seguir utilizando este Incoterm y lo quieren dejar reflejado y quizás en la versión 2020 ese Incoterm no existe más, entonces tienen que aclarar la versión, por ejemplo, 2010, 2000 o la que sea, ¿sí? En general, los Incoterms tienen revisiones cada 10 años, nosotros ahora estamos usando la 2020, pero tranquilamente se podría utilizar una versión anterior. Bueno, con respecto a la clasificación, antes del 2010, los Incoterms se iban a clasificar de acuerdo a los riesgos y costos que iban a asumir cada una de las partes. Así, teniendo en cuenta los riesgos y costos que asumían cada una de las partes y de acuerdo a cómo se iba incrementando los riesgos y costos que iba a ir asumiendo el exportador, ¿sí? Íbamos a clasificar a estos Incoterms en 4 grupos, yendo del grupo E, formado por el Incoterms Ex-Work, que es el que representa la menor responsabilidad para el exportador, pasando por el grupo F, formado por FOB, Free Carrier y FAS, el grupo C, formado por Cost and Freight, CIF, Cost Paid To y en CIP, que es el CIP, ¿sí? Y el grupo D, formado por DAP, DPU y DDP, que dentro de ese grupito, ¿sí? El grupo D, el que representa la máxima obligación para el exportador es DDP. El grupo E indica la máxima obligación para el importador o los máximos costos que afronta el importador, lo mínimo que afronta el exportador. Entonces, si ustedes ven, están ordenados de la menor responsabilidad para el exportador a la mayor responsabilidad para el exportador, ¿sí? En términos de riesgos y de costos. Esta clasificación ya a partir del 2010 se dejó de utilizar y ahora, no obstante, está desde un punto de vista pedagógico, lo seguimos explicando con esa clasificación porque resulta bastante claro ver el tema de la responsabilidad de cada una de las partes. Más allá de esto, en la actualidad, la clasificación que más se utiliza es de acuerdo al medio de transporte utilizado. Entonces, nosotros tenemos un grupo que es formado por todos estos Incoterms que ustedes ven acá, que son polivalentes. Polivalentes significa que se utilizan con cualquier medio de transporte, incluido, por ejemplo, el transporte multimodal. O sea, puede ser una combinación de medio de transporte o cualquier medio de transporte, ¿sí? Terrestre, aéreo, fluvial, marítimo, lo que sea. Y después tenemos otro grupito más selecto, que es el que solamente se utiliza con medio de transporte marítimo o fluvial. O sea, lo que sería mar, ¿sí? Y vías navegables internacionales para lo que son ríos y demás. FAS, FOB, CFR y CIF, ¿sí? Esos son los 4 que se utilizan solamente con marítimo. Un error bastante recurrente de interpretación es que muchas veces se piensan que en general, los que utilizan los Incoterms piensan que porque estos Incoterms no están dentro del grupo marítimo, estos que tienen acá no se pueden utilizar con marítimo y sí se pueden utilizar con marítimo, todos estos que tienen acá, ¿sí? Estos son los que justamente no se pueden utilizar con otro medio de transporte porque son exclusivos marítimos. Entonces, ahora sí, vamos a arrancar con los mitos que armé para la clase de hoy y a meter un poquito a echar un poco de luz en todos estos temas. El mito número 1 que quiero compartir con todos ustedes hoy es el siguiente. Los Incoterms pueden suplir el contrato de compraventa internacional. ¿Verdad? ¿Mentira? Bueno, si es un mito es porque ya está, cayó. No es correcto. Entonces, acá vamos a ver cuál es la verdad de toda esta historia. Lo que yo decía antes, entonces, es que los Incoterms pueden suplir el contrato de compraventa internacional.
Si ustedes se acuerdan, el contrato de compraventa internacional está regulado por la Convención de Viena, ¿sí? Que sustenta toda la formación del contrato, cómo tiene que, los puntos que más o menos tiene que ir tratando, cuáles son las responsabilidades de las partes y demás. La realidad es que el contrato de compraventa internacional, o mejor dicho, que los Incoterms no pueden suplir al contrato de compraventa internacional. Si bien tienen algún punto de conexión, son dos cosas completamente distintas. El contrato de compraventa internacional es un instrumento jurídico, ¿sí? Es un instrumento jurídico que va a determinar, si bien, determina responsabilidades y obligaciones para cada una de las partes, también va a determinar derechos que adquieren cada una de esas partes, ¿sí? Pero el contrato incluso es un instrumento mucho más amplio, o sea, tiene una amplitud mucho más amplia que la de un simple Incoterm, en el sentido de que involucra temas como, por ejemplo, la solución de controversias, o involucra, por ejemplo, qué legislación se va a utilizar para resolver algún tipo de controversia o algún tipo de incumplimiento de ese contrato. También, por ejemplo, va a determinar cómo se tienen que realizar las entregas, la moneda utilizada, el instrumento de pago, algo que el Incoterm no va a determinar, ¿sí? El Incoterm determina obligaciones sobre la entrega de la mercadería y transmisión de riesgos. Fin de la historia. El contrato de compraventa es mucho más amplio y mucho más abarcativo, ¿sí? Ya de por sí es un instrumento jurídico, algo que los Incoterms no lo son. Otra de las diferencias es que el contrato de compraventa internacional versa sobre una operación determinada, o sea, sobre una mercadería determinada y sobre una relación contractual entre un exportador y un importador determinada. En cambio, el Incoterm se aplica a cualquier práctica de compraventa internacional. O sea, no estamos definiendo quién es el comprador, quién es el vendedor, no los estamos identificando. Estamos identificando en todo caso una práctica que se suele utilizar y por ser de esa forma vamos a, entre el exportador y el importador, utilizar un Incoterm determinado. Pero bajo ningún punto de vista podemos confundir uno con el otro, ¿sí? De hecho, el Incoterm se va a definir en el contrato de compraventa internacional. Puede ser que el contrato de compraventa internacional en algún momento hable del tema de la entrega de la mercadería y demás, pero en definitiva son cosas distintas en cierto punto, ¿sí? Otra de las cosas también que los puede llegar a diferenciar es que los Incoterms no tienen que ver o no hablan bajo ningún punto de vista de la transmisión de la propiedad, solamente de la transmisión de los riesgos. Cuando nosotros hablamos de la transmisión de riesgos, no hay que confundirlo bajo ningún punto de vista con la transmisión de la propiedad, ¿sí? Bueno, segundo mito. Si el vendedor desea entregar la mercadería en su planta, deberá optar por ex-work. Si ustedes se acuerdan, el Incoterm ex-work era el Incoterm que representaba la mínima responsabilidad para el exportador, ¿sí? Siempre nosotros lo definimos como un Incoterm en donde el exportador prácticamente es como que si estuviera haciendo una venta en el mercado local. La realidad es que, bueno, en Argentina está bastante limitada esa exportación en el mercado local porque, sinceramente, para que un exportador o pseudo exportador pueda vender en condición export, mínimamente tenés que estar registrado como exportador. Entonces, algún trámite vas a tener que hacer, porque si no es como que, bueno, podés hacer la venta en el mercado local, pero ni siquiera le vas a poder suministrar la factura, ¿sí?, de exportación. Entonces, ese Incoterm es el que, digamos, determina la mínima responsabilidad para el exportador y dice que el exportador transmite los costos, o sea, asume los costos y transmite la responsabilidad o la transmisión de riesgos hasta el momento en que deja su mercadería en su planta dispuesta para que la otra parte, o sea, el comprador, la retire a buscar por ese domicilio, en general. Ahora bien, hay otros Incoterms que podrían llegar, en donde las partes podrían llegar a decir, no, yo entrego en mi planta, sí señor. El Incoterm utilizado en este caso es free carrier. O sea, si yo, exportador, quiero entregar
la mercadería en mi planta, ¿sí?, podría llegar a utilizar Free Carrier, FCA. El Free Carrier, de hecho, es un Incoterm que nos permite hacer la entrega en nuestra planta como exportadores, ¿sí?, o entregarla al transportista o al primer transportista en el punto asignado en origen. Ahora bien, la distinción entre el FCA y el ex-work, si yo entrego la mercadería en mi planta, hay una leve diferencia, o una gran diferencia, depende de dónde lo miremos. A ver, dos diferencias básicas. La primera es que si yo entrego bajo la condición FCA en mi planta, voy a tener que cargar la mercadería sobre el medio de transporte que la viene a retirar, ¿sí? En ex-work, yo, exportador, no estoy obligado a cargar la mercadería sobre el medio de transporte, sí en FCA. Eso por un lado. Y por otro lado, una gran diferencia y muy trascendente tiene que ver con la responsabilidad que tiene el exportador ya que en FCA va a tener que hacer los trámites de exportación. ¿Qué significa hacer los trámites de exportación? Bueno, básicamente liberar la mercadería para la exportación, abonando lo que son los derechos de exportación y obviamente contratando un despachante de aduana para que pueda liberar esa mercadería para exportación, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una diferencia trascendente. En ex-work no estaba obligado a hacerlo. Bueno, ahí en uno de los puntos dice el vendedor se hace cargo de despachar la mercadería para la exportación y la carga. Eso es lo que yo les comentaba recién. Y otra cuestión interesante del FCA, así como dato de color, el FCA es el Incoterm más popular, ¿sí?, de toda la nómina, o sea, de los 11 términos, el más popular es el Incoterm. ¿Qué significa que sea el más popular? El más popular significa que es el que más se utiliza. Me atrevería a decir por lo menos en un 70% de las operaciones. Acá a veces al alumno se le cae otro mito anidado, que justo hoy no lo tuve en cuenta, pero que es bastante recurrente, y es pensar que los Incoterms más utilizados son FOB y SIF, y en realidad no. El Incoterm más usado es Free Carrier. Históricamente, Free Carrier, en las versiones anteriores, era un Incoterm que estaba desdoblado, o sea, estaba desdoblado en dos Incoterms. Sí, estaba, por ejemplo, FOD, FOR. Bueno, en algún momento, en una de las versiones, dijeron, bueno, lo juntamos todos en uno solo, porque la verdad es que era un chino entender los distintos nombres para cada cosa. Entonces dijeron, bueno, lo juntamos todo en uno solo y quedó un gran Incoterm bolsa que es FCA. La radio pasillo del comercio internacional, antes del 2020, se corría la bolilla por las redes y demás, que el FCA lo iban a volver a desdoblar. Al final era fake news total, no se desdobló. O sea, quedó ahí firme, reuniendo un montón de situaciones por las cuales se utiliza el FCA. Otra de las cosas interesantes que está muy relacionado con el próximo mito que voy a compartir con ustedes es que el FCA se puede utilizar también para transporte marítimo. Y ahí se va a caer otra cuestión interesante que siempre está dando vueltas, y es que cuando nosotros usamos, por ejemplo, la carga es marítima, o sea, si yo mando un contenedor de fruta fresca a Barcelona, al puerto de Barcelona, y sale por el puerto de Buenos Aires, entonces tengo que usar FOB, no puedo usar FCA. Y eso es una gran mentira, ¿sí? O sea, uno puede usar FCA. De hecho, tiene que usar FCA. Ahora lo vamos a ver en un rato. ¿Por qué? Porque el FCA es el que se sugiere utilizar para carga contenedorizada, o sea, carga que va adentro de un contenedor, ¿sí? Mito número 3. Si las partes acordaron transportar la mercadería por vía marítima, bajo ningún aspecto pueden utilizar Free Carrier, Cost Paid To, o sea, costo pagado hasta, o Cost Insurance Paid To, ¿sí? O sea, costo pagado hasta con el seguro incluido, seguro internacional. Ya que hay un grupo de Incoterms más específico, como por ejemplo Free On Board, FOB, Cost and Freight o SIF. Bueno,
acá de nuevo, ahí ven el cartel, el sello de noticia falsa, vamos a la verdad. O sea, acuérdense entonces que la premisa acá, o esa hipótesis totalmente falsa, era que si las partes van a trabajar solamente o exclusivamente con transporte marítimo, podemos tomar de ejemplo la exportación de fruta fresca del puerto de Buenos Aires al puerto de Barcelona. Ahí no, en el medio, salvo que no sé, sea un anfibio o lo que sea, pero no hay un camión en el medio, o sea, es barco, ¿sí? No hay con qué darle con eso. Bajo ningún aspecto puedo usar FCA, CPT o SIP, porque hay un grupo de Incoterms más específico, como por ejemplo FOB, CFR o CIF. Eso es un mito, ¿sí? Porque la realidad es que cuando la carga está contenedorizada, la norma de los Incoterms le sugiere al exportador negociar Free Carrier, Cost Pay To o SIP, en el caso de que contrate un seguro internacional. ¿Por qué pasa esto? Bueno, lo que dice la teoría es que, o sea, lo que dice la norma es que en realidad cuando el exportador está transmitiendo los riesgos, el último punto donde podría llegar a tener algún tipo de responsabilidad y donde podría llegar a transmitir esos riesgos es en la terminal donde está el contenedor. Pero no puede extender su responsabilidad más allá de cargar ese contenedor sobre el medio de transporte, en este caso, el barco. Entonces, como él ya, digamos, escapa de su posibilidad de poder controlar la situación, o sea, lo que ocurre más allá de la terminal, y estaría asumiendo muchísimos riesgos, lo que dice la norma es, mira, si vos sos exportador, acá lo que conviene, y estás mandando un contenedor de X producto a tal lugar y es una carga marítima, lo que te va a convenir utilizar, en este caso, en vez de FOB, no negocies FOB o no negocies Cost and Freight o SIF. Negocia alguno que sea FCA, CPT o SIP, en donde en este caso la responsabilidad llega antes de cargar sobre el medio de transporte. Acuérdense que en FOB la mercadería, vos transmitís la responsabilidad y los costos cuando la mercadería se carga sobre el medio de transporte. ¿Sí? En FCA, en CPT y en SIP es antes de cargarla, cuando se la entregas al transportista o primer transportista en el lugar de origen designado, en este caso la terminal, ¿sí? Con respecto a esto, está relacionado, hay un cambio entre el 2020 y el 2010, en donde el comprador acá tiene, ¿qué pasaba? Cuando las partes elegían FCA, por ejemplo, el exportador no tenía la posibilidad de que el transportista le genere un documento de embarque a bordo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso eventualmente quedaba potestad de alguna manera del comprador. Entonces, si por ejemplo el exportador tenía que emitir un documento para poder de repente cobrar una carta de crédito o presentar todos los trámites para la carta de crédito, que la carta de crédito era el instrumento de pago, entonces ahí el problema que había era que se generaban estas rispideces, estos problemitas de decir, bueno, pero yo no se lo puedo entregar porque la carga, él transmitió los riesgos y costos antes, entonces no se lo puedo entregar al exportador. Entonces ahora hay una cláusula en esta parte, en los Incoterms 2020, que de alguna manera le permite al comprador autorizar al transportista a que le emita un documento de embarque a bordo a favor del exportador, y el exportador lo entrega en el banco, ¿sí? Por ejemplo, en este caso de la carta de crédito. Ese es un cambio importante que hubo entre el 2010 y el 2020, ¿sí? Vamos al siguiente mito, el 4. En la cláusula C, el vendedor transmite los riesgos en destino junto con los costos. Terrible error garrafal, ¿sí? Nunca en la cláusula C el vendedor va a transmitir los riesgos en destino junto con los costos. Acá la gran diferencia, se produce una bifurcación en el grupo C entre los costos y los riesgos. En el grupo C, el vendedor va a transmitir los riesgos. Sí. Sí. Te hago una consulta en lo anterior de Free Carrier. Sí. Si yo quiero enviar mercadería a Barcelona, sí. En vez de usar SIF Barcelona, yo uso Free Carrier Barcelona. ¿Cómo determinamos la transmisión? Perdóname, Agustín.
Agustín, discúlpame, habíamos quedado en que la profesora iba a terminar de dar la charla, tarde 1 hora, hora y media, lo que sea, y después le íbamos a hacer todas las preguntas. Si la interrumpimos, es como que pierde un poco el hilo de lo que ella está pensando con lo que está mirando en el Power. Así que, ¿te parece que se la hagamos después? Bien. Dale, no hay problema. No sabía de eso. Anotame, justo no sé tampoco no puedo ver quién me habla, perdóname, porque estoy con la pantalla compartida. Pero anotámela por favor a la duda y yo ya ahora después la retomo, dale. Sí, los chicos lo van anotando, bueno, y Orlando te las va a ir dando de a uno, sino el que esté. Sí, ahora al final atiendo la pregunta, no hay problema. Bueno, en el mito número 4 entonces decíamos que en la cláusula C el vendedor transmite los riesgos en destino junto con los costos. Esto es definitivamente está mal porque justamente yo les decía que en la cláusula C se produce una bifurcación en el punto en donde se transmiten los riesgos por un lado y donde se transmiten los costos. ¿Cómo es esto? Bueno, los riesgos se van a transmitir en origen, en todo el grupo C. O sea, el grupo C, acuérdense que va a estar formado por CPT, SIP, con la variante del seguro, o sea, si a CPT nosotros le agregamos el seguro internacional, tenemos SIP, y si a CFR le agregamos el seguro internacional, tenemos SIF, ¿sí? Acuérdense que CFR y SIF exclusivamente para transporte marítimo. Ahora, en el grupo C, entonces, la transmisión de riesgos se va a producir en origen y los costos sí se van a trasladar hasta destino. O sea, el vendedor va a tener que pagar los costos que incluyen el flete internacional hasta destino. Pero la transmisión de los riesgos se va a producir en origen, en el mismo lugar que en el grupo F, tanto para Free Carrier como para FOB. O sea, en Free Carrier el punto de transmisión de riesgos es el mismo que en CPT y en SIP. Y el otro paralelo sería que la transmisión de riesgos en FOB sería igual que en CFR y en SIF, ¿sí? O sea que ahí tenemos una gran verdad y a veces se produce confusión. ¿Por qué se produce la confusión? Bueno, la confusión se produce porque justamente en el grupo E, en el grupo F, la transmisión de riesgos y de costos es en el mismo lugar. En el grupo D, en el último grupo, pasa exactamente lo mismo. La transmisión de riesgos y transmisión de costos es en el mismo lugar, en este caso en destino. En el grupo E y en F es en origen, pero en el C se produce esta bifurcación. O sea, los riesgos se transmiten en origen y los costos en destino, ¿sí? Bueno, llegamos al número 5. En el número 5, acá dice lo siguiente. Si se utiliza el Incoterm DAP, ¿sí? Delivered at place, entregado en el lugar, significa. El lugar de entrega debe ser anterior al que utilizaría el Incoterm DPU, ¿sí? Sería Delivered at place and loaded, ¿sí? Entregado en el lugar, descargado. ¿Qué implica la descarga? Entonces, acá más o menos lo que quiere transmitir este mito es que si, bueno, en el DAP, el lugar de entrega, o sea, si en DAP no está incluyendo la descarga, entonces el lugar de entrega es un lugar que está de alguna manera en el imaginario antes de donde entregan DPU, que implica de alguna manera la descarga de la mercadería. O sea, como que el exportador en este caso tiene que hacer más cosas. Entonces, seguramente la transmisión de los riesgos y de los costos es en un lugar que implica quizás mayor lejanía, ¿sí? Que DAP. Bueno, es otro mito porque la verdad es que en el grupo D la entrega se puede realizar en cualquier punto del lugar de destino, siempre y cuando siempre esté charlado de antemano entre el exportador y el importador, ¿sí? Y acá yo tengo algunos ejemplos. La mercadería puede llegar en un transporte terrestre sin ser descargada en el almacén del importador. En ese caso, si no está descargada del medio de transporte principal, vamos a usar entregado en el lugar, o sea, DAP. ¿Qué ejemplo podría ser este? Bueno, acá imagínense que ustedes, no sé, le compraron determinada materia prima a un proveedor,
que tienen en Brasil. Entonces la mercadería viene de Brasil, ¿sí? Y llega a la planta de ustedes en Argentina, en algún punto de Argentina. Bueno, llega a la planta de ustedes en el camión que la vino trayendo de Brasil. Y entonces acá la pregunta del millón es, si yo tuviera somos exportador, importador, o mejor dicho, somos importador, ¿no? Y yo soy el importador argentino, yo tuviera que negociar qué Incoterm usamos con el exportador. ¿Usaríamos DAP o usaríamos DPU? DPU es descargada, DAP es cargada. Y yo, chicos, la verdad que utilizaría para un medio terrestre, utilizaría el DAP sin descargarla. ¿Por qué? Porque voy a poner a mis empleados a descargar la mercadería. O sea, es algo que, viene el camión y ¿qué le dicen? O sea, chiflamos a 3 o 4 empleados que tenemos ahí en logística, decimos, che, muchachos, bajen la carga. ¿Le estarían pagando el gasto al exportador también para descargar la carga? Porque olvídense que, si yo le digo, no, yo quiero DPU porque yo quiero que me descargues la carga, bueno, la realidad es que el exportador ese gasto se lo va a cobrar, o sea, no lo va a hacer por amor al arte, ¿sí? Entonces, la realidad es esa, que si yo voy a negociar, también por un tema, ¿no?, de que uno tiene toda la maquinaria disponible y demás para estar bajando la carga y demás. Sería medio irrisorio pensar que si yo lo tengo que descargar en mi planta, pretender que me paguen un gasto de descarga. ¿De dónde vamos a traer las zorras y demás para descargar los pallets del contenedor? ¿Sí? Entonces, justamente ahí fíjense que tiene sentido utilizar DAP. Y fíjense que en ese caso, el lugar de entrega es la planta del importador, ¿sí? El otro caso es la mercadería podría estar transportada en un transporte marítimo y entregada en una terminal. Bueno, en ese caso, lo que dice DPU es que la mercadería tiene que ser descargada del medio de transporte principal. Y bueno, si yo voy a entregar en una terminal, claramente, en una terminal o en un depósito fiscal, por ejemplo, voy a poner o voy a pedir que sea descargada del medio de transporte principal, ¿sí? Entonces ahí sí, fíjense que en ese caso es más proclive utilizar DPU, o sea, descargada del medio de transporte principal, porque no se va a quedar a vivir adentro del barco, ¿no? Y el tercer caso, dentro de D también, que me pareció interesante compartirlo, la mercadería podría entregarse en el almacén del importador abonando los derechos de importación. O sea, en DDP podemos entregar en cualquier lugar también de destino designado por las partes, podría incluso ser una terminal, podría ser un depósito fiscal. En este caso a mí se me ocurrió poner el almacén del importador, pero lo importante de DDP es que los derechos de importación tienen que estar abonados, ¿sí? ¿Por quién? Por el exportador. O sea, en DDP el exportador no solo hace los trámites de exportar la mercadería, sino que también va a sumar todo lo que tenga que ver con los trámites de nacionalización de mercadería en el país de importación, ¿sí? Hubo un cambio introducido por los Incoterms 2020. En los Incoterms 2020 se cambia el Incoterm DAT, que era entregado en terminal, Delivered at Terminal, ¿sí? Por DPU, entregado en el lugar descargado. ¿Y por qué se hace este cambio? Bueno, se hace el cambio en principio porque en lo que eran las prácticas comerciales, por más de que la norma especificaba claramente qué se entendía por terminal, la norma decía, por ejemplo, que por terminal se entendía no solamente una terminal marítima, ¿sí? Se entendía una terminal aérea, una terminal ferroviaria, una terminal terrestre. O sea, se entendían también depósitos, o sea, el concepto de terminal era muy abarcativo, pero lamentablemente en la práctica es como que cuando escuchaban la palabra terminal pensaban que era una terminal marítima. Entonces dijeron, bueno, listo, para evitar dudas o cuestiones de este estilo, vamos a cambiar la palabra T, la letra T, perdón, por el Incoterm DAT, mejor dicho, por DPU, y abarcamos que P, que es lugar, es mucho más abarcativo que terminal, así entienden todos que en realidad por terminal estábamos definiendo cualquier lado, ¿sí?
Con la salvedad, bueno, DAT también lo que tenía la característica era que la mercadería estaba descargada, por esto que yo les decía, ¿sí? Tiene que estar descargada el medio de transporte principal. Y bueno, por eso hacemos el paralelo entre DAT y DPU, que vendría a reemplazar ese DAT, siendo un poco más abarcativo y mucho más conciso en el sentido de que está descargada. ¿Sí? Esa U en inglés significa unload, ¿sí? Como descargar. Esa es la principal diferencia con DAP. Mito número 6. En DDP, la mercadería debe entregarse en la planta del importador descargada y con los trámites de importación realizados. Bueno, es un mito. ¿Por qué? Porque la mercadería, si bien tiene que abonar los derechos de importación, como yo les venía comentando hace un rato, no necesariamente se tiene que entregar en la planta del importador, se puede entregar en cualquier punto del lugar de destino acordado por las partes. Y por el otro lado, no tiene que estar descargada del medio de transporte. La norma con respecto a DDP dice que la mercadería tiene que estar preparada para la descarga, ¿sí? Pero el vendedor no está obligado a descargarla. Podría llegar a descargarla si lo acuerdan entre las partes. O sea, si surge de acordar entre las partes, decimos, bueno, mira, es DDP, pero acordamos que la vas a descargar. Ok, esa es otra historia. Pero en principio no está obligado a descargarla del medio de transporte. Último mito. En el grupo F, el comprador es quien debe contratar un seguro de transporte internacional, mientras que en D es el vendedor quien lo debe contratar. Cuando, bueno, acá en este caso hablamos de comprador, hablamos que en F, bueno, el importador es quien tiene que contratar un seguro de transporte internacional y en D es el vendedor quien lo debe contratar, o sea, el exportador. Bueno, ¿cuál es la verdad? La verdad y la única verdad de todo este asunto es que en realidad solamente en los Incoterms CIF y SIP hay una de las dos partes que está obligada a contratar el seguro internacional. ¿Y quién es esa parte? Es el exportador. O sea, en los 11 términos, en los únicos dos que el exportador está obligado a contratar el seguro internacional es en CIF y en SIP. En todos los demás, ninguno de los dos está obligado a contratarlo. Acuérdense siempre que CIF es el CFR, pero le agregamos el seguro, la I es de insurance en inglés, que es seguro, y SIP es el CPT con ese seguro incluido, ¿sí? Otras aclaraciones más, entonces, volviendo a ese mito. En F, el importador no está obligado a contratar el seguro bajo ningún concepto, o sea, ¿por qué decimos el importador no está obligado a contratar el seguro? Porque justamente, ¿dónde transmite los riesgos el vendedor? En origen, ¿sí? Entonces, a partir de ese punto, el importador es el que se hace cargo de todos los riesgos, asume los riesgos de la mercadería, los costos y demás. Entonces, por eso decimos que es el importador el que debería hacerse cargo de contratar el seguro, o está obligado. En realidad no está obligado a contratar el seguro. ¿Lo debería contratar? La realidad es que sí, que lo debería contratar, ¿sí? Porque, o sea, si le llega a pasar algo a la mercadería, el que corre con todos los riesgos es el importador. Mientras que en D, ¿sí? El exportador, si bien no está obligado a contratar el seguro, o sea, ni siquiera en DDP, donde asume hasta pagar los derechos de importación, pero ni siquiera en ese caso, que es la máxima responsabilidad para el exportador, no está obligado a contratar el seguro internacional. ¿Lo debería contratar? Más vale que lo debería contratar, ¿sí? Porque imagínense que vos estás mandando una mercadería a, no sé, a Indonesia, sos exportador y se te ocurre vender DDP. Entonces vos sos responsable de esa mercadería y asumís todos los costos hasta que llegue a Indonesia. ¿Y cuál es la probabilidad de que le pase algo a la mercadería hasta que llegue a Indonesia? Y un montón de probabilidades tenés que le pase algo. Entonces lo ideal sería que sí, que contrates un seguro, ¿sí? Y que transmitas la responsabilidad en ese punto, pero tranquilo de que vas a tener un seguro que te va a dar cierto respaldo en el caso de que pase algo. Con respecto a los seguros y los cambios en los Incoterms 2020, los Incoterms 2020 introdujeron un cambio con respecto a los Incoterms 2010 con respecto a la cobertura del seguro. En el caso de SIP, se exige que las partes, digamos,
contraten una cobertura de tipo A, una cláusula de tipo A, de acuerdo al Instituto de Aseguradores de Londres, ¿sí? Y en el caso de SIF, la cláusula es C. ¿Cuál es la diferencia también de del Instituto de Aseguradores de Londres? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, la cláusula A es, si nosotros tuviéramos que hacer un paralelo con los tipos de seguros que utilizamos en nuestra vida cotidiana, o por ejemplo en el auto, sería una especie de seguro contra todo riesgo. ¿Sí? Incluye casi todos los riesgos. Ojo, no va a incluir, por ejemplo, daños que sufra la mercadería por negligencia de las partes o por un problema en el embalaje de la mercadería o, por ejemplo, por una revolución, una insurrección, un tema de guerras. Eso no lo incluye, ¿sí? Mientras que la cobertura C es la más pobretona, si se quiere, o sea, es la más básica. O sea, incluye, por ejemplo, incendio, pero, por ejemplo, no está incluyendo, bueno, daño o algún daño que pueda sufrir la mercadería por hundimiento, ¿sí? Vuelco del medio de transporte. Pero, por ejemplo, no va a incluir el gasto de la pérdida de la mercadería durante la carga y la descarga, mucho menos negligencia y demás. Todo lo que sea negligencia de alguna de las partes, eso no lo cubre ninguna cláusula en seguro de transporte internacional. Más allá de esto, a juicio de las partes, o sea, dependiendo de lo que deseen las partes, podrían llegar a contratar los accesorios que quieran con respecto a las cláusulas. O sea, si nosotros elegimos, por ejemplo, SIF y queremos una cláusula de tipo A, tranquilamente la podríamos llegar a contratar. O sea, los Incoterms sugieren eso. ¿Sí? Si ustedes me dicen por qué se da esta diferencia, bueno, probablemente tenga mucho que ver con que en SIP se transporta mercadería que tiene mayor valor, ¿sí? Mayor valor agregado, o sea, son productos que muchas veces se transportan por avión y que, bueno, amerita pagar un seguro, más allá de que el avión es el medio de transporte más seguro, pero más allá de eso, como a veces las primas son un poco más económicas, podés acceder a una cobertura un poco mejor. Y porque el valor de la mercadería es más caro. En cambio, en SIF, al ser marítimo, bueno, quizás el valor dista bastante de lo que de una mercadería que se transporta en SIF. Bueno, y eso fue entonces toda la presentación. Ahí vuelvo a ver si atender las dudas que puedan llegar a tener. Atiendo, a ver, okay. Sí. Alguien había preguntado y bueno, y quedé ahí con esa duda, no sé si quiere reformular. Agustín creo que era. Sí, Agustín. Agustín, ¿querés preguntar algo? Sí, ahora adelante. Temprano hablamos de la cláusula Free Carrier, que podíamos vender frutas frescas a Barcelona utilizando el Free Carrier. Pero la transmisión de los riesgos, ¿cómo quedaría? ¿Ya sería transporte internacional o seguro? ¿Eso se acuerda? Bueno, si vos, por ejemplo, estuvieras negociando en una exportación un Free Carrier, con tu contraparte, ¿no?, que está en España, bueno, ahí el exportador transmitiría los riesgos cuando entrega la mercadería al transportista, en el caso de ser multimodal o primer transportista, ¿no? En el caso de ser multimodal, en el lugar de origen. En general, puede ser, por ejemplo, una terminal, que es lo que sugiere la norma, o, por ejemplo, puede ser algún depósito fiscal. ¿Sí? Lo que te dice ahí la norma de Incoterms, te dicen, bueno, preferentemente si vas a usar contenedor, o sea, no uses FOB, que FOB significaría que transmitís los riesgos y los costos cuando pones la mercadería sobre el medio de transporte. Si vas a usar un contenedor, ¿sí?, preferentemente utiliza FCA, donde te liberás de esa responsabilidad como exportador antes de cargarla sobre el medio de transporte. A partir de ese punto, el importador asume todos los riesgos y costos, ¿sí? Con lo cual sería deseable que contrate un seguro el importador, no está obligado, como acabamos de ver,
y también tiene que contratar un transporte y decirle al exportador el transporte que eligió, ¿no? ¿Quién es el transportista en todo caso? ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Todo claro? ¿Alguna otra consulta que quieran preguntar? ¿Alguna otra consulta? Una consulta. Sí. Vos haces referencia en transporte acuático a utilizar Free Carrier en vez de FOB. Y la Incoterm FAS, en ese caso, libre al costado del buque. Del buque, sí. En el caso de ser contenedores, ¿no sería más aconsejable que Free Carrier? No, está muy buena la pregunta, Eduardo, te agradezco. Yo no hablé de FAS, porque el FAS, es un Incoterm que está muy acotado al uso de mercadería a granel. O sea, es mercadería que está acopiada en algún lugar y automáticamente pasa a la bodega del buque. O sea, es mercadería que por lo general prescinde de todo tipo de embalaje, o sea, va directamente a la bodega del buque. Ese sería un caso de usar FAS. Por eso la forma de marcar la transmisión de riesgos es al costado del buque. Y la otra, por ejemplo, que también se utiliza mucho, es, por ejemplo, cuando vos querés marcar que entregás la mercadería en una barcaza, que es un transporte previo al buque. En algunos lugares el calado del río no es tan profundo, entonces no pueden entrar los buques, entonces se sube la mercadería por barcaza. Entonces, si vos querés dejar en claro que entregás en una barcaza, por ejemplo, usás FAS. Pero la mercadería en FAS, o sea, la mercadería está muy acotada a lo que es granel, o sea, mercadería que prescinde de contenedor en todas sus formas. Gracias. No, de nada. ¿Otra consulta? Acá estoy leyendo una de Nicolás, dice, ¿hay algún límite para elegir el Incoterm con respecto al año? En realidad, lo que te dicen los Incoterms es que preferentemente tenés que elegir la versión 2020, o sea, siempre la versión vigente tendrías que trabajar. Lo que pasa es que hay algunos exportadores e importadores que ya trabajan con versiones viejas. Por ejemplo, imagínate que vos trabajabas con la versión DAT, ¿sí? Entregado en terminal. O había también algunos casos, me acuerdo, que había un Incoterm que entregaba en frontera, que era DAF, ¿sí? Deliver at Frontier. Bueno, en ese caso hay empresas que, si bien por la cercanía a la frontera y demás, dicen, no, a nosotros nos conviene seguir utilizando el DAF, lo vamos a seguir usando, versión 2000. Entonces, a ver, si vos querés usar el DAF, no le podés poner Incoterm versión 2020, tenés que poner Incoterm versión 2000, pero no hay ningún problema que lo puedas utilizar. Dayana, ahí hay un señor Diego Hernández que dice que es el coordinador de la Tecnicatura, que está con sus alumnos de Ensenada. ¿Tienen alguna consulta para hacer? Claudia creo que iba a preguntar ahora. Ahora, Claudia, te doy lugar. Pero estaba leyendo y digo, bueno, mirá hasta dónde ha llegado el interés del tema. Gracias, Diego, bienvenido. Ahí leí, sí, ahí estoy leyendo. ¿Qué Diego, tal? Un ¿tienes gusto. alguna consulta o tus chicos tienen alguna pregunta? ¿Quieren participar de la charla? No sé si está Diego escuchando. Claudia, adelante, vos querías hacer una consulta. ¿Cómo te va, Claudita? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Hola, ¿qué tal, Claudia? Todo muy bien. Con respecto a lo que estabas comentando recién de las versiones anteriores, ¿no dejan de estar vigentes? No, no dejan de estar vigentes, no. Tranquilamente, si la versión anterior atiende a tu necesidad particular, o sea, se ayorna a tu necesidad particular de tu empresa, lo podés utilizar, pero tenés que indicar la versión que estás usando para evitar confusiones. Claro, se indicaría, como dijiste en una de las primeras diapositivas que pasaste, se me perdió, lo tenía apuntado. Sería el Incoterm que vas a utilizar, la zona geográfica y la versión.
Sí, exactamente. Esa sería la fórmula. Ellos le llaman la fórmula de los Incoterms, que sería, por ejemplo, FCA, ¿sí? Por ejemplo, la de frontera, como la que nombraste recién de frontera. Bueno, lo que dice en cuanto a la designación geográfica, lo que dice, por ejemplo, si es una frontera, lo ideal sería que indiquen hasta las coordenadas. O sea, hay situaciones en donde las partes, para ser lo más específicos posibles, porque está bueno ser específico donde se transmiten los riesgos, ponen hasta las coordenadas del lugar donde están entregando la mercadería, ¿sí? Pero vos podés poner una dirección, por ejemplo, cuando usás Ex-Work, la designación geográfica es en origen, ¿sí? Entonces, si es en origen, vas a poner, y entregás en tu planta, y tu planta está, no sé, cita en, qué sé yo, Avenida Callao 1520, vas a poner Ex-Work, planta de la empresa tal, Callao 1520, no sé, Cava, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, bueno, lo que sea. Tenés que ser lo más específica posible. Con respecto a la designación geográfica, en E y en F, en el grupo E y en el grupo F, la designación geográfica es en origen, ¿sí? Y en el grupo C y en el grupo D, la designación geográfica es en destino. O sea, se le pone un lugar geográfico de destino. Bien, muchísimas gracias. Muy amable. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle a la profesora? ¿Podría hacer otra pregunta? Sí, la que quieras. No sé si llamarlo mito, por eso me interesaría tu punto de vista y aclaración. Cuando uno utiliza un Incoterm, vamos a empezar por el principio. El transporte es acuático, utiliza otra Incoterm, no una específica acuática. El mito que el traspaso de la responsabilidad no se produce porque verdaderamente no está acotado a las especificaciones del medio de transporte. A ver, la pregunta es si no se transmite la responsabilidad. Es decir, yo he escuchado y hasta he leído que si uno, hablando en criollo, pifia la Incoterm, el traspaso de la responsabilidad no se produce donde la Incoterm que se utilizó mal hacía la precisión del traspaso de la responsabilidad y continuaba el exportador siendo responsable hasta la llegada y entrega de la mercadería. Sí, puede llegar a pasar en la práctica que si no supieron utilizar bien el Incoterm, probablemente el exportador se tenga que hacer cargo de unos cuantos gastos. Eso está marcado en las normas. Yo lo que pasa es que no quise profundizar demasiado más, pero sí es así. O sea, no solo del exportador. O, por ejemplo, si el exportador... A ver, el exportador a veces es como que toma más responsabilidad que el importador en cierto punto. Pero, por ejemplo, si uno está usando de repente el grupo D, y al exportador, según el Incoterm, no está obligado, no sé, a descargar la mercadería del medio de transporte, y el exportador va y la descarga, o sea, corre por su propio riesgo, cuenta y todo, o sea, se hace cargo él, ¿sí? O sea, si se genera un costo con respecto a esa descarga, se tiene que hacer cargo él, porque en todo caso lo tendría que haber marcado, o por lo menos notificado a la otra parte. A mí lo que me pasaba a veces es que en algunos lugares donde trabajaba que decidían utilizar, por ejemplo, el Incoterm Ex-Work, y yo preguntaba, ¿pero por qué están usando el Incoterm Ex-Work? Y no, porque es la menor responsabilidad para nosotros. Pero sinceramente está mal usar Ex-Work, porque el Ex-Work significa entonces que vos ni siquiera vas a generar trámites de exportación, ni siquiera sos exportador, ni liberás la mercadería. Y técnicamente lo estás haciendo, entonces no podés usar Ex-Work. O sea, por eso está bueno tener esto bien en claro, porque sinceramente se pueden incurrir en confusiones, en sobrecostos, ¿sí? En pérdidas de tiempo, y esto, acá lo que para mí lo más trascendente que tiene que ver con perder el cliente,
¿sí? Porque este tipo de confusiones nos puede llegar a problemas mayores de que es perder el negocio, ¿no? Que la verdad es que no, me parece que no es ni este el momento para darse ese lujo. Entonces sí, definitivamente sí. Estamos, gracias. No, de nada. Claudia, adelante. Perdón, de nuevo. No. Volviendo a este tema de que se puede errar o no se puede errar. Uno cuando fija en qué Incoterms se va a basar, puede surgir algún error, así como vos explicabas recién, de que por buena voluntad mía decidí descargar. Eso pasó por buena voluntad mía, pero puede quedar un margen de error. Margen de error en el sentido de costos, decís vos. No, de costos no, o sea, queda bien delimitado en el momento de que vamos, qué sé yo, elijo paz. Y queda todo, o sea, soy nueva en la materia, quería sacarme la duda. Yo elijo paz, o sea, de las dos partes queda claro que es paz. De la otra parte, en el importador no se va a producir la duda de que se firmó un FOB. Sí, no, en teoría, a ver, está buena la pregunta. En teoría, no debería haber margen de error porque justamente el objetivo de la Cámara de Comercio Internacional cuando genera los Incoterms es que hablemos todos el mismo idioma. Esto como que sería un paralelo entre lo que vendría siendo, no sé si alguno ya hizo clasificación arancelaria, pero esto vendría siendo un paralelo a clasificar con el nomenclador arancelario y que los 6 primeros dígitos son todos iguales para todo el sistema armonizado, estés en China, estés en Argentina o estés en, no sé, Tailandia. ¿Sí? Bueno, esto es igual. Si nosotros estamos hablando de FOB, el chino tiene que entender lo que es el FOB, el argentino, el hondureño, el costarricense o el americano, el que sea, ¿sí? Eso se entiende. Lo que pasa es que a veces, y me ha pasado, uno recibe una factura, por ejemplo, de China y está mal la designación geográfica, está mal el Incoterm. Entonces, eso es responsabilidad de la otra parte entrar en la negociación y decir, no, mira, nosotros tenemos definido este Incoterm. A veces usan Incoterms que hace por lo menos 20 o 30 años no se usan más. Entonces, en ese caso sí está bueno consultar por las dudas a ver qué es lo que está entendiendo el otro. Porque si bien las normas están para ser de alguna manera utilizadas, o sea, no son obligatorios los Incoterms, o sea, no estamos obligados a usar un Incoterm, pero la realidad es que hay que tratar de entenderlo lo más que se pueda. Entonces, si vemos que el otro tiene alguna falencia a la hora de utilizarlo, lo ideal sería de antemano aclararlo y charlarlo y agarrarse de la norma y decir, no, mirá, según los Incoterms que estamos usando 2020 o el que sea, dice esto. Entonces, bueno, ya estamos cubiertos, ¿no? Otra consulta. Doña Vivas. ¿Puedo hacer otra y prometo la última? Todas las que quiera, a ver si estamos a propósito para que podamos aprender todo. Dado que es nueva, perdón que lo haya interrumpido, dado que es nueva en esta versión 2020 DPU, si yo por contrato asumo la entrega en una fábrica en Barcelona, obviamente que queda interrumpido hasta que nacionaliza la mercadería el importador en el país de destino y después yo retorno mi compromiso y recién hago la entrega. Es decir, sigue existiendo ese bache. Vos tenés que entregar en el depósito del importador. Ese es el lugar de entrega. En Barcelona. Es decir, como no es DDP, no tengo que nacionalizar la mercadería en el país de destino, pero al haber asumido por contrato la entrega en una fábrica en Barcelona, primero se tiene que nacionalizar para después, obviamente, hacer entrega de la mercadería. Se sigue produciendo el bache de que quedo supeditado a la diligencia del importador para que nacionalice la mercadería, yo retorne con el compromiso y recién pueda cumplir y
cerrar la exportación, como quien diría. Sí, o sea, te tendrías que hacer cargo del transporte que lleve la mercadería del puerto hasta esa, o bueno, yo asumí que era marítimo, ¿no? Pero sí, hasta esa planta. O sea, el flete interno, el inland, ese flete interno del lugar que llega al medio de transporte principal hasta la planta corre por cuenta del exportador. Lo que pasa pero es que... yo me refería, perdón que te interrumpa, sí, más al tema de la responsabilidad. Si, por ejemplo, hay una huelga, acontece algo o el importador es poco diligente en nacionalizar la mercadería en el país de destino, yo quedo supeditado a los tiempos del importador para poder cumplir con mi contrato. Es decir, sigue estando ese bache en DPU que la tenía anteriormente DAP o DAP. Sí, en definitiva sí. A ver, hay unas partes donde en esa norma donde dice que si eventualmente hay una negligencia por parte del importador, o sea, el importador tiene que hacer todo lo posible para hacer los trámites en un tiempo prudencial, pero esos costos podrían llegar a correr por cuenta del importador. A priori no, sí, es responsabilidad del exportador, pero se podría llegar a ver esa situación. La realidad es que no es aconsejable utilizar un DPU, ¿sí? Porque uno está supeditado, como vos bien indicás, a la nacionalización por parte del importador y con todo lo que eso conlleva. Y asumís la responsabilidad, o sea, asumís riesgos y costos hasta ese punto. O sea, que cualquier cosa que le pase a la mercadería o lo que fuere corre por tu cuenta. Es como estar, es como asumir muchos riesgos a la vez, mucha responsabilidad, sí, que no tiene demasiado sentido. Ahí quizás lo ideal, si vos querés limitar tu responsabilidad hasta destino, lo ideal sería usar un DAP, que no descargas del medio de transporte y bueno, llegaste hasta ahí y hasta ahí llegó tu responsabilidad. Sí, lo que ampliamente sugiero es contratar un seguro, porque por más de que no estás obligado a contratar seguro, lo haría porque estás extendiendo tu responsabilidad hasta ese punto. Pero DPU lo único que vino a aportar que en un caso la mercadería se traspasa arriba del medio de transporte y en el otro caso descargada. No aportó más que eso. El único aporte que tiene es la descarga. Claro. Es marcar que también te vas a hacer cargo exportador de la descarga del medio de transporte. O sea, gasto, ¿sí? Ese gasto lo asumís, el de la descarga. Después, si se genera algún tipo de, por ejemplo, retraso, los gastos, ¿no?, que empiezan a correr por retrasos en la nacionalización o lo que sea, si es por negligencia del importador, se podría llegar a prever que los abone el importador, ¿sí? Yo me acuerdo que una vez nosotros teníamos que exportar, habíamos cometido, y acá viene el tema, era un contenedor, lo teníamos que mandar a Perú, y me acuerdo que habíamos ido a salir por un puerto de Chile, y habíamos cometido el error de decir, bueno, hacemos FOB, o sea, nos hacemos cargo de cargar la mercadería sobre el medio de transporte. Y nosotros ya habíamos llevado la mercadería al depósito fiscal y me acuerdo que el que estaba en destino no era el problema no era el importador, el problema era la gente que había designado, sí, porque en FOB designa, el transportista lo designa el importador. Entonces me acuerdo que este agente, no sé qué problema tenían sinceramente, pero no eran para nada expeditivos. Entonces yo me acuerdo que lo llamaba cada rato y decía, pero escúchame, estamos pagando sobrecostos, o sea, estamos pagando el almacenamiento, decime ya en qué barco subo esta mercadería, porque yo se lo tengo que indicar me acuerdo que estaba también el despachante y todo, sin novedades, o sea, y bueno, ahí me acuerdo que, bueno, como era FOB y yo me tenía que hacer cargo de todos los costos hasta cargar sobre el medio de transporte, en ese caso me acuerdo que, bueno, hablamos con el proveedor, con el importador, que era nuestro cliente, y le dijimos, mirá, pasa esto, esto y esto, yo no me pienso hacer cargo porque esto es una negligencia de parte de ustedes, ¿sí? O en todo caso, de tu agente que vos lo contrataste, yo no me voy a hacer cargo.
¿sí? O sea, nosotros ya tenemos todo dispuesto para cargar y acá nadie nos dice nada. Entonces, fíjate vos que esa negligencia, las consecuencias que estábamos teniendo. Por eso, no es menor la sugerencia que hace la Cámara de Comercio Internacional cuando te dice, usa mejor FCA, ¿sí? Porque te vas a ahorrar un problema. Dayana, Gracias. ahí te doy, Claudia, la palabra. Un apartado sobre las 2010 respecto a DES, a DEC, que han sido reemplazadas. Esto te lo pregunto porque yo doy Incoterms, entonces por ahí hay alumnos que están escuchando y no sé si querés comentar algo sobre DES, DEC, por cuáles han sido reemplazadas en su momento, cuáles se están utilizando, cuáles no. Sí, DES era X-Quay, que era sobre el muelle, y había otro más que ahora no recuerdo bien en la sigla. Uno era entregado sobre el muelle, estaba el entregado en frontera, que era DAF, ¿sí? Uno era X-Quay, DES, algo así, y el otro era DAF, entregado en frontera. Esos fueron reemplazados por DAP, ¿sí? Entregado en el lugar en el 2010, y DAT, entregado en terminal. Porque, a ver, lo que entendió en ese momento la Cámara de Comercio Internacional era que entregar en muelle era muy acotado y, en definitiva, en la práctica, las empresas no terminaban de entender dónde era la entrega. Entonces, al ser tan acotado, dijeron, mejor dicho, vamos a usar un término un poco más amplio, como por ejemplo, terminal. Eso trajo a colación otros problemas, que fue, por ejemplo, que las empresas no entendían qué era una terminal. Entonces decían, no, es terminal marítima. No es terminal marítima. O sea, terminal marítima podía ser, terminal podía ser terminal marítima, aérea, terrestre, podía ser algún tipo de almacén, tipo depósito fiscal, también se podía entender así. Y el de frontera también era muy acotado a situaciones muy particulares. Entonces lo cambiaron por el DAP, que es entregado en el lugar, o sea, palabra lugar súper amplio, o sea, no frontera nada más. Ese fue uno de los grandes cambios. Nosotros achicamos la cantidad de lo que era el 2000 con lo que era el 2010. Y del 2010 al 2020 mantenemos la cantidad, solamente hicimos ese cambio en la palabrita, digamos. Perfecto. Claudia, ¿querías preguntar algo? Sí, volviendo al caso de la experiencia que pasaron ustedes. ¿Qué pasa? Ustedes están en un FOB. ¿Se puede pasar un FAS? En ese caso... no, porque el FAS, la carga estaba en un contenedor, y en realidad el FAS es justamente se usa con carga que es a granel, o sea, no iría con esa mercadería. Porque el FAS en realidad se utiliza para marcar en qué punto está la mercadería ubicada. Y al costado del buque, en general, es para marcar mercadería que está copiada en algún lugar y que se va a cargar directamente sobre el medio de transporte. O sea, en cierta forma lo usan para ahorrarse el tema de la carga. Pero si es contenedor, lo que siempre se utiliza es FCA, no FAS. Bien, pero se puede revertir, digamos, en el que pasó. ¿Cómo? Espera, se me cortó. Bien, si se puede revertir... Sí. Chicos, les pido que por favor los que tienen el micrófono prendido lo apaguen, porque hay mucha señal atrás y no se escucha ni la pregunta ni la respuesta. Ahora sí, Claudia, adelante. Gracias. No, por favor. Preguntaba que en el caso de ellas se quedaron con el FOB, pero ellos se hicieron cargo de los retrasos que ocasionaron. Ah, sí, eso sí. Después me acuerdo que comercialmente, bueno, como me pasa que, bueno, en la práctica la factura obviamente que nos vino todos los gastos a nosotros, los gastos le fueron a ellos, ¿sí? Porque acá el problema era, en ese caso los gastos, la factura les fue a ellos, porque ellos habían contratado el flete.
Y algunos gastos nos habían venido a nosotros, gastos de depósito fiscal y demás. Esa era la discusión ahí. El transportista les pasaba la factura a ellos operativamente, pero del depósito fiscal, por ese tiempo que se estaban excediendo para cargar la mercadería sobre el buque, que al final era otro, o sea, nada, roleaba al buque siguiente porque ellos no sé si no se ponían de acuerdo o lo que sea, entonces nos vino la factura del depósito fiscal y eso se la dije, mira, acá está la factura del depósito fiscal, y después hicimos un acuerdo entre nosotros, porque como al ser empresas vinculadas, entonces de última, cuando nosotros comprábamos algo a ellos, ahí nos hicieron un descuento, pero un descuento por comercial o lo que sea, ¿no? Pero en cierta forma sí lo pudimos resolver. O sea que tiene esa flexibilidad también de que si surge algún inconveniente vos lo podés resolver por sí, otros medios. Sí. Hay formas de resolverlo. De hecho, bueno, lo que yo te decía es que si a la mínima duda de cómo de usar un Incoterm o del Incoterm que estamos usando o de qué responsabilidades tenemos que asumir o de los costos, más que nada, porque siempre también lo primero que salta a la luz son los costos. Lo principal es que hay que mantener el diálogo, charlarlo y por sobre todas las cosas, otra de las cosas que justo me estoy acordando, cuando nosotros usamos una designación geográfica hay que ser lo más específico posible. En general, nosotros incluso a veces cuando en la teoría nosotros a veces resolvemos ejercicios y demás y nos surge decir SIF Buenos Aires. Buenos Aires es gigante. ¿En qué punto de Buenos Aires estás entregando? Bueno, si es un SIF, probablemente estamos entendiendo todos que es el puerto de Buenos Aires. Pero si, por ejemplo, no estamos usando un SIF y estamos usando un SIP Buenos Aires puede ser desde, no sé, el aeropuerto de Ezeiza, puede ser un depósito X. Bueno, lo mismo pasa en el caso, no sé, de Mendoza. Sí, es una provincia muy grande. ¿Y en qué punto estás entregando? Bueno, hay que ser lo más conciso y claro posible. Por eso, por ejemplo, si estamos usando, hay algunos que preguntan, bueno, ¿puedo usar la dirección? Más vale, ¿sí? Pueden usar la dirección, todo lo que sea que aporte información y que aclare dónde se transmiten los riesgos, los costos y demás, suma. Acá no estaría restando, ¿sí? Última pregunta. ¿Alguien quiere hacer la última pregunta? ¿Alguna otra consulta? Claudia, no te quedes con dudas. Estuvo espectacular la clase. Ya me saqué todas las dudas. Muchísimas gracias. ¿Ya hiciste la operación ya? ¿Cómo? ¿Lo estás aplicando a la operación que estás haciendo? Estoy estudiando, estoy en el primer año de comercio internacional. Ok. ¿Alguna otra consulta? Ahí alguien pregunta por la presentación. Yo tengo la presentación hecha en Canva. Voy a ver cómo la puedo bajar a PDF para después compartirla, cualquier cosa. Creo que la presentación también la tengo hecha en PowerPoint, en diapositivas de voz blancas. Así que después cualquier cosa se las puedo transmitir a ustedes para que la difundan entre los alumnos. No hay ningún problema. Lo hacemos así, Dayana, si querés, se lo pasás a Orlando en PDF, en lo que tengas, y con mucho gusto nosotros lo vamos compartiendo con quienes lo necesiten y con quienes... Ahí hay una alumna justo también de ICA que lo está pidiendo. Después yo la envío, no hay problema. Sí, no hay drama. Bueno, ya... Se ha agregado Leandro Anguita, es una persona muy... ¿Cómo te va, Leandro? Colaboradora. Hola. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno. Bien, muy bien. Gracias. No, gracias a vos. Nosotros después de la despedida nos quedamos, Dayana, con Orlando, si querés, y tu compañera de LICA, para conversar un ratito. Bueno. Quiero agradecerte de nuevo en nombre de la Universidad de la Aconcagua en general, en nombre de la licenciatura en Comercio Internacional en particular. Estas cosas lo que tienen de bueno es lo multifacético de la gente que escucha.
desde Posadas, que creo que era Posadas, no recuerdo, o Claudia, que está estudiando tal vez en otra universidad, o profesionales, o gente que está en el tema. Así es que bueno, esto es lo bueno, ¿no? De prestar un servicio, en este caso en comercio internacional. Evidentemente, con todo lo que has comentado, está de más decir los conocimientos que hemos todos aprendido. Por lo tanto, mi agradecimiento personal, ahí desde Salta también, te están saludando, muy enriquecedora. Creo que todos hemos crecido con respecto a un tema tan importante como este. A los que damos clases, por supuesto, nos sirve para poder transferir y compartir también todos estos conocimientos. De modo que muchísimas gracias. Las puertas, como siempre, están abiertas. No va a faltar ocasión para que puedas nuevamente compartir pantalla, o si Dios quiere, estar en forma presencial en la universidad y que estemos delante de los alumnos y puedas dar una charla. Bueno, me alegro. Un beso, gracias. Muchísimas gracias por todo y te dejo en la despedida. Bueno, gracias a todos por participar. Un saludo a todos y bueno, cuídense mucho. Bueno, y muchas gracias a los demás, claro, a los que han participado. Nos quedamos, Dayana, con Orlando, a los demás los despedimos. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias por participar. Saludos para todos. Muchas gracias. Chao. Gracias, saludos. Adiós.